Hola, bienvenidos. Antropología. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios o reflexiones sobre la antropología. En primer lugar, considerando que tiene un campo de estudio muy amplio y que por supuesto hay muchísimas concepciones de la antropología, muy diversas. Si hubiera que definir primeramente lo que es la antropología, pues es evidente que habría que comenzar por explicar su etimología. La etimología del término antropología viene de antropos, como se sabe, que significa en griego antiguo ser humano, hombre o mujer, y luego ciencia, discurso, estudio, más bien ciencia, que estudia las costumbres humanas, las conductas humanas, la cultura humana, etc. En 1873 decía Spencer, la historia es a la sociología lo que la biografía es a la antropología. Para Maitland, por ejemplo, la antropología debe elegir entre ser historia y no ser nada. Esto lo decía Maitland en el año 1889. Ciertamente, la antropología comparte distintos métodos con ciencias como la historia y con otras ciencias, con la sociología y con otros conocimientos como la filosofía. De hecho, la antropología forma parte de los estudios filosóficos, del grado en filosofía, aunque es verdad que ahora existe también una carrera independiente de antropología que hasta hace unos años estaba incorporada dentro de los estudios de licenciatura de filosofía. En cualquier caso, la antropología forma parte también de la filosofía como conocimiento, como disciplina. Habría que también intentar desvelar o descubrir si la antropología es una ciencia rigurosa o es historia, si es ciencia o disciplina humanística. Considero que tiene de ambas ramas de conocimiento, o que es ciencia y a la vez es disciplina humanística, porque también es verdad que hay ciencias sociales o ciencias humanas, por lo tanto puede ser a la vez disciplina humanística y ciencia. Y puede a la vez ser historia y ciencia, porque la historia también es un conocimiento que se puede englobar dentro del ámbito de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, por supuesto de una manera indudable. En todo caso, es evidente que los antropólogos están realizando sus investigaciones, sus trabajos, buscando unir historia y observación atenta y directa. La observación es muy importante en antropología, pero también en historia y en cualquier rama de conocimiento, porque la anotación y la fijación de datos objetivos, de realidades, de interpretaciones, de análisis, de observaciones, es algo fundamental para el progreso de cualquier conocimiento o de cualquier ciencia. En este sentido, se entiende que, aunque la antropología efectivamente en el sentido etimológico semántico es el estudio del ser humano y de sus costumbres y conductas y pensamientos, etcétera, realmente tiene que tener un procedimiento riguroso para llegar a resultados confiables, a resultados fiables, podríamos decir, más exactamente. Es verdad que existe, por ejemplo, la antropología cultural y otras ramas de la antropología. En el caso de la antropología cultural, puede definirse como la descripción y análisis de las culturas del pasado y también del presente. Y lo que distingue a la antropología es fundamentalmente su carácter global y comparativo. Se comparan unas culturas con otras y esto da una serie de conocimientos que son aprovechables para cualquier antropólogo y que sirven para desarrollar distintas investigaciones sobre costumbres, sobre formas de pensar, formas de sentir, formas de vivir, para ver cosmovisiones, para ver pensamientos de ciertas tribus, de ciertas culturas, de ciertas etnias a lo largo de la historia, etc. Por tanto, desde una óptica antropológica, cualquier cultura es susceptible de estudio y de máximo interés, porque forman parte de la realidad del mundo, de la realidad humana de nuestro planeta, y por lo tanto son objeto de estudio, de investigación y son algo de gran interés, como es lógico, como es natural, por otra parte. En cuanto a la antropología física, se dedica especialmente a la investigación y al estudio de la naturaleza del organismo humano. Oebel dice que el hombre es un organismo biológico y, en segundo término, un ser social. Es cierto que gracias a nuestra biología somos animales racionales, pero al final somos animales orgánicos, biológicos, y eso es lo que sustenta nuestra inteligencia simbólica, nuestro conocimiento abstracto del mundo, y por tanto diríamos que la base biológica de la conducta es primordial para entender los comportamientos humanos. Por otra parte, cabe decir también que la antropología cultural
tiene distintos campos de estudio, se subdivide en etnografía, etnología, antropología social, antropología lingüística y arqueología, por ejemplo. La etnología podemos decir que es la ciencia de los pueblos y del análisis de sus culturas y análisis de historias como grupos sociales. En cuanto a la antropología social, pues su objeto principal de investigación o de estudio es el concepto de estructura social, familia, tipos de parentesco, organización social, etcétera, etcétera. En cuanto a la antropología lingüística, analiza y estudia los lenguajes como constitutivos de aspectos culturales básicos para entender también las costumbres humanas. En relación con la arqueología, pues es evidente que los restos antiguos sirven para intentar comprender todo lo que se pueda de las culturas antiguas y también está en relación con los conocimientos que nos ofrece la geología y la paleontología también. En este sentido, para el historiador está claro que el ámbito de trabajo fundamental es la biblioteca y, en cambio, para el antropólogo, el medio principal para desarrollar su labor como tal es un espacio abierto, el análisis de relaciones sociales, el análisis también de instrumentos de todo tipo, de fósiles, etc. Y sobre todo, pues las conversaciones con los miembros de una cultura determinada o de distintas culturas, la observación también de los comportamientos de las personas o de los miembros de esas tribus o de esas culturas, y eso es lo fundamental. Tiene que ser una observación participante que vaya anotando en cuadernos de alguna forma lo más importante de distintas actitudes, costumbres, formas de entender la vida, formas de subsistir, formas de cazar o formas de pescar o formas de cultivar la tierra para poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso, el antropólogo se tiene que ceñir a la investigación de grupos sociales, de culturas determinadas, etcétera. Podemos decir que la antropología y la sociología tienen una estrecha relación entre ambas, ya que las dos se preocupan o se ocupan del comportamiento y de la organización social de los seres humanos. Además, la antropología se preocupará también de la organización del comportamiento de un modo más general que la psicología. En este sentido, por ejemplo, Oebel, la antropología es una ciencia natural y a la vez social. En este sentido, se puede citar a Marvin Harris, un gran antropólogo norteamericano que creó el materialismo cultural y considera que incluso los antropólogos creen que las causas de las instituciones y los estilos de la vida son diversas. De todas maneras, él afirma que lo material tiene mucha influencia en la formación de las culturas de distintas civilizaciones, tribus, etc. Por otra parte, también Marvin Harris reconoce que no todos los antropólogos están de acuerdo en que las semejanzas y diferencias en el pensamiento y conducta humanos se produzcan de formas científicamente comprensibles. Pero él intenta hacer realmente comprensible de una manera científica lo que él investiga, por ejemplo, sobre una cultura como los Yanomamo, del Amazonas, por ejemplo, y llega a resultados ciertamente que podemos considerar prácticamente científicos y que son rigurosos, basándose en su materialismo cultural, que sigue un poco la línea de pensamiento, o en gran parte, del marxismo, del materialismo filosófico marxista y en general del materialismo filosófico en general. Podemos decir también que el surgimiento de la antropología como ciencia madura está representado, este surgimiento, por la historia de América de William Robertson del año 1880, por esta obra. Lyell, por ejemplo, en 1859 dio por válido el hallazgo de los utensilios humanos del Paleolítico, lo cual fue otro hito importante también en el ámbito antropológico. Y también se puede hablar de una antropología científica, que supone que hay un interés muy considerable en el análisis del plano biopsíquico de los seres humanos. En cuanto a la antropología filosófica, forma parte fundamental de la filosofía y analiza cuestiones de índole vital. Por ejemplo, hay una antropología kantiana, otra antropología personalista, sociopolítica, utópica, etc. En cualquier caso, la antropología diríamos que analiza al ser humano desde una perspectiva más puramente filosófica, y en ese sentido hay distintos pensadores que han escrito obras en este sentido,
de antropología filosófica. Y el propio Kant pues, escribió pues, un tratado sobre antropología, y es algo pues, importante dentro de su producción filosófica. Según el psicólogo norteamericano Skinner, si queremos construir un hombre nuevo debemos cambiar la sociedad. Además, considera que este cambio se hará mejor si tenemos en cuenta las leyes naturales que rigen el comportamiento, las leyes científicas que rigen las conductas. Para Lukács, por ejemplo, la búsqueda de nuevas vías que permitan la autenticidad y la realización de la persona humana es lo más adecuado para los seres humanos. Y también considera que existen claras posibilidades para el desarrollo de los seres humanos entendidos como sujetos únicos e irrepetibles. En cuanto pues, a la antropología estructuralista, hay que considerar que aunque haya estructuras de comportamiento, estructuras de cultura, que más o menos permanecen aparentemente iguales, también hay que pensar que cuanto más cambian las culturas, más iguales permanecen, porque hay un núcleo muy parecido en todas las culturas y que responde muchas veces a interrogaciones de tipo materialista, más bien. El estructuralismo, por otra parte, en antropología se interesa por explicar las semejanzas entre las culturas, pero no tanto sus diferencias. El estructuralismo antropológico fue desarrollado especialmente de una manera magistral por Levi Strauss, y no es una ideología o filosofía solamente, pues es un método de investigación científica pues que da mucho resultado. Y luego pues también, por supuesto, hay que atender a la importancia de la antropología psicológica, que pues supone prestar atención, una gran atención podríamos decir, a la relación entre cultura y personalidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.